De verdad que nos alegra inmensamente que estén motivados para acompañarnos en la noche de hoy a la discusión de un artículo muy provocativo que el doctor Alberto Saavedra, nuestro fellow de segundo año del programa de cardiología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, nos ofrece el día de hoy. El tema, sobra decir, es de interés de todos los que vemos pacientes en urgencias y que hacemos el enfoque de una taquicardia de complejos anchos. Hay una mirada distinta, complementaria, ya nos dirá Alberto qué tanto nos aporta esta nueva mirada. Así que bienvenido, Alberto, y tienes la palabra. Saben ustedes, media hora de presentación y luego abrimos la discusión. Hola, muy Adelante. buenas noches. Qué bueno contar con la compañía de todos ustedes. Como bien mencionaba el doctor Carlos José, hoy hablaremos un tema que yo siento que nos compete a todos del personal médico, desde que estamos en formación, somos médicos generales hasta cardiólogos o electrofisiólogos. Hoy, digamos que decidimos tomar un club de revista un poquito diferente a los demás, y es que en varias veces nos han pedido como que variemos y le demos un poquito de cambio a los temas, y creo que hoy lo logramos con este tema al ser algo netamente electrocardiográfico, pero con una aplicación clínica absolutamente relevante. El artículo que vamos a tratar entonces se llama Criterios electrocardiográficos simples para la identificación de la taquicardia de complejos anchos, y se denomina el nuevo algoritmo de las derivadas de las extremidades. Esta portada se las enseño porque es un estudio que contó con muchísimas personas, y dentro de esas pues destaca el doctor Andrea Natale. El doctor Andrea Natale es una autoridad en electrofisiología a nivel mundial. Él trabaja en el Texas Heart Institute y digamos que es una autoridad en fibrilación auricular y en varios temas de electrofisiología, lo que hace que esto sea pues bastante atractivo. Es un artículo reciente que recién salió en su publicación oficial, entonces creo que va a ser bastante interesante para todos. Empecemos a hablar un poco del contexto, y es que esta es la cara de cualquier médico cuando está en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización, y lo llaman porque necesita ver un paciente con palpitaciones, y cuando le muestran a uno el EKG que le tomaron al paciente y uno se da cuenta que son complejos anchos, entonces uno se pone pálido, frío, sudoroso, igual o más que el paciente. Y es que las taquicardias de complejos anchos definitivamente son un reto diagnóstico, y probablemente son en electrocardiografía uno de los temas que más inseguridad y más dudas generan el personal médico. Y es que nos estaremos enfrentando o a una taquicardia ventricular o a una taquicardia supraventricular con algunas condiciones especiales, pero siempre tienen la connotación de ser entidades absolutamente graves, y vamos a ver cómo podemos desarrollar esto el día de hoy. Digamos que como vistazo general, cuando usted se enfrenta a una taquicardia de complejos anchos y es regular, usted tiene dos opciones, y es que la taquicardia sea de origen supraventricular, y cuando se presenta de origen supraventricular y usted tiene un QRS ancho, generalmente debe presentarse alguna de estas situaciones para que explique esa situación, ya sea que el paciente tiene un trastorno de la conducción de base o tiene un trastorno o una aberrancia asociada a la frecuencia cardíaca, el paciente tiene una preexcitación, o sea, una vía accesoria, y tiene conducción antidrómica, trastornos hidroelectrolíticos graves, especialmente la hipercalemia, o también aquellos pacientes que por alguna indicación médica están tomando antiarrítmicos, digamos que podrían presentarse con taquicardias de complejos anchos. Sin embargo, la que más temor nos da es específicamente esta, y es cuando no es de un origen supraventricular, sino que la taquicardia se origina en los ventrículos, y digamos que es allí donde todos empezamos a temer en el error de la interpretación. Cosas relevantes desde el punto de vista epidemiológico es que cuando nos enfrentamos a una taquicardia de complejos anchos regulares, casi siempre vamos a estar hablando de una taquicardia ventricular, y es que se dice que el 80% de las taquicardias de complejos anchos regulares serán de origen ventricular. Entonces siempre, digamos que esa es una de las motivaciones más grandes para pensar o por qué los algoritmos siempre intentan descartar o dan por sentado que estamos frente a una ATV. Y esta proporción incrementa aún más a casi el 90% cuando el paciente tiene algún grado de cardiopatía o algún grado de antecedente cardiovascular relevante, o ya se infartó, tiene antecedente de falla cardíaca, entre otros.
Y también dentro de esta ventricular cabe resaltar que cada vez tenemos más pacientes con dispositivos de estimulación, entonces también podrían presentarse con taquicardias de complejos anchos asociados a los mismos. Muy bien, teniendo esto presente, entonces el temor que tenemos todos los médicos cuando estamos frente a una taquicardia de complejos anchos es eso, que sea ventricular, y el temor nuestro es no irnos a equivocar, porque las dos entidades, entre supraventricular y ventricular, pues tienen pronósticos y manejos en la mayoría de los casos diametralmente diferentes. ¿En qué se basan los criterios electrocardiográficos para detectar una taquicardia ventricular? Entonces se basa en estos principios, en la relación de las aurículas y los ventrículos, en las morfologías, en algunas derivaciones específicas, en la duración del QRS, en el eje eléctrico, en las diferencias de la activación ventricular y en los cambios que podamos encontrar del EKG en taquicardia versus el EKG en ritmo sinusal del paciente. Todos estos principios son los que se han aplicado para desarrollar los innumerables algoritmos diagnósticos que se han generado para TB. Y este es solamente un ejemplo de todos los que hay. En este yo les traigo casi 8 métodos diferentes que podemos aplicar para la identificación de taquicardia ventricular. Cabe resaltar que estos digamos que se agrupan de algunas maneras y son aquellos que son como multi-step, o sea, que tienen varios pasos para su interpretación. Estos serían los más comunes y aquí está el que vamos a hablar hoy. Algunos otros que toman, por ejemplo, un análisis bayesiano de acuerdo al LR de cada una de las características de la taquicardia. Algunos, y digamos que este es el único que se presenta así y es el que se denomina como el criterio único o criterio de Pava, y es que con una sola medida y una sola derivación intentamos saber si estamos frente a una TB o no. Y esto ha sido tan complejo que hasta puntajes se han inventado con cada uno de los ítems. Esto, digamos que tienen en común todas estas cosas, es que redundan en dificultades para su aplicación y confían netamente en la habilidad del evaluador para diagnosticar TB. Entonces, digamos que esto contribuye a que sea un dolor de cabeza para los médicos. ¿Qué pasa entonces? El electrocardiograma es la piedra angular del diagnóstico de la taquicardia ventricular, ¿cierto? Para el diferencial de la taquicardia de complejos anchos, como les mencioné. En la práctica clínica, los algoritmos que más se utilizan se basan en el análisis del vector eléctrico en el plano horizontal, entiendas el plano horizontal como las precordiales de B1 a B6, y vamos a ver que algunos de estos algoritmos también se basan en el plano frontal, tal como el que vamos a ver hoy, que voy a profundizar más adelante. ¿Cuál es el problema con todos estos algoritmos? Entonces, son varios. El primero es que todos los algoritmos en sus estudios originales tenían un rendimiento maravilloso con sensibilidades altísimas, especificidades por encima del 90%. Sin embargo, en numerosos estudios donde han intentado replicar estas condiciones de estudio del estudio original no se han podido documentar. Y adicionalmente su aplicación es compleja y eso se ha atribuido a varios motivos. La primera es que la complejidad de los algoritmos hace que sea enredado. Uno muchas veces no se acuerda de esto si no se enfrenta a esto todos los días, si no ve pacientes o los electrocardiogramas de los pacientes todos los días. Si uno no ha tenido varios casos, pues probablemente es menos seguro que se vaya a acordar de todos los criterios. Tienen múltiples pasos, hay dificultades en las mediciones necesarias para la aplicación y todo esto limita su aplicabilidad, especialmente para el personal que no está entrenado, o sea, especialmente para los médicos generales o el personal en formación. Entonces, esto digamos que conduce a que el diagnóstico electrocardiográfico dependa de la habilidad del evaluador y eso es digamos, como una habilidad grande. ¿Cuál es el objetivo de este estudio entonces? Es encontrar un algoritmo que sea simple, exacto y rápido para el diagnóstico de la taquicardia ventricular y en este caso se basará en los patrones de las derivadas de las extremidades y se llamará Limb Lead Algorithm o LLA pues por sus siglas en inglés. ¿Cuáles son los métodos? Entonces, ellos tomaron, en realidad son unos métodos bastante sencillos, nada que ver con los otros estudios que nosotros clásicamente hemos presentado, y tomaron 528 pacientes que tenían una taquicardia ventricular monomórfica y cuyo diagnóstico había sido confirmado por un estudio electrofisiológico. Cosas básicas, cómo definieron una taquicardia de complejos anchos, entonces era un ritmo regular con un QRS ancho definido como más de 120 milisegundos, y una frecuencia cardíaca mayor o igual a 120 latidos por minuto. De estos, los pacientes eran excluidos si la calidad del electrocardiograma no era lo suficientemente buena para permitir un análisis juicioso. El análisis se realizó entre el 2015 y el 2018 y es una unión entre el St. Davis Medical Center, que es uno de los hospitales donde trabaja el doctor Natale, con el Henan Provincial People's Hospital que queda en China. Ellos iban a hacer una recolección prospectiva de toda la información de los pacientes
de ambos centros. Entonces, el diseño del estudio fue bastante básico. Se dice que el electrocardiograma de la taquicardia de complejo Sánchez fue guardado pues o almacenado al momento del estudio electrofisiológico de cada paciente, y esto es importante porque el electrocardiograma que se toma, digamos, durante el estudio electrofisiológico es un poquito diferente en su localización, pues en la localización de las derivadas respecto al EKG de 12 derivaciones que tomamos normalmente. El EKG de cada paciente fue analizado por 2 electrofisiólogos expertos, y algo que cabe resaltar es que estos expertos debían analizar el electrocardiograma y no tenían conocimiento de nada de la información del paciente, y tampoco tenían conocimiento del resultado del estudio electrofisiológico. Y todos los evaluadores tenían que evaluar cada electrocardiograma por todos los algoritmos. ¿Cuáles son todos esos algoritmos? Entonces está el de Brugada, el de Berkey, el criterio de Pava, que ya vamos a ver, y el criterio de derivaciones de las extremidades, que es del que estamos hablando específicamente el día de hoy. Entonces, rápidamente, estos son los criterios de Brugada, simplemente un recorderis rápido, donde todos empezamos con la ausencia de un complejo RS en todas las precordiales. Recuerden que yo les mencioné que Brugada es uno de los que se basa en el análisis de las derivadas en el plano frontal. Entonces, si tiene ausencia de RS, para aquellos que de pronto no están familiarizados qué es un RS, aquí a la derecha pues tenemos una imagencita. Es un complejo con una deflexión positiva inicial, seguido de una deflexión negativa principal, y esto es un RS. Entonces, si usted no logra identificar esa morfología de R y S, sino que es una sola, o usted no logra, digamos, aclararlo bien, entonces, si usted no lo encuentra, estará frente a una taquicardia ventricular. Si el paciente tiene RS, usted mira la duración de dicho complejo, y si dura más de 100 milisegundos, miren cómo se mide desde el inicio de la R hasta el nadir. Si dicho si dicha onda entonces dura más de 100 milisegundos, en al menos una precordial, usted estará frente a una taquicardia ventricular. Y lo otro en lo que confía entonces es en la disociación aurículo-ventricular. Recordemos que la disociación aurículo-ventricular, en términos muy sencillos y simplistas, es que el ritmo auricular y el ritmo ventricular no son sincrónicos y no van al mismo ritmo, y no hay una estimulación auricular que derive en una estimulación ventricular. Y esa disociación AB se manifiesta por una de tres. Una es P's independientes. Observen acá en la flechita verde completa, donde usted logra ver que hay un ritmo. Aquí parece que estuviera metida, pero si usted pone un caliper, usted puede seguir, y esto tiene una regularidad y una frecuencia específica. Ese es uno de los primeros criterios de disociación AB. El segundo es que usted tenga latidos de fusión, y el tercero es que usted tenga latidos de captura. ¿Qué son los latidos de captura? Es que en medio de la arritmia usted logre tener un complejo QRS que es completamente igual a su ritmo basal. Y el latido de fusión es una definición un poco ambigua, porque es como el intermedio entre un latido ventricular, o sea, un latido de la arritmia, combinado con un latido sinusal. Entonces, no tienen una morfología exacta ni de uno ni del otro, y clásicamente se describe como un intermedio entre los dos. Y posteriormente, si usted no encuentra disociación AB, que recordemos que se encuentra solo en el 20, más o menos en el 20% de los pacientes, usted va a aplicar unos criterios de morfología que se aplican en B1 y B6, y estos criterios de morfología se basan en la duración del QRS, en el eje de la taquicardia. Lo más importante aquí es que si usted tiene una taquicardia de complejo Sánchez con un QRS mayor a 160 milisegundos, es altamente sugestivo de que sea una ATB. Si usted tiene una morfología de rama derecha y es mayor a 140 milisegundos, es altamente sugestivo de TB. Y en cuanto al eje, especialmente si está en el eje superior derecho, pues es la que más fuerza como que nos indica que estamos frente a una taquicardia ventricular. Y en cuanto a los criterios morfológicos, entonces dividiremos esto en si la taquicardia predomina la morfología de rama derecha o de rama izquierda, y pues ya que ustedes verán que es relevante observar que cuando es morfología de rama derecha, entonces hay tres como características principales: o que tenga una R monofásica, que tenga una bifásica pero que inicie con una Q, o sea, un patrón QR, o la típica del conejito malo, del conejito malvado, como lo quieran denominar, en la cual usted tiene R', pero la primera R, o sea, esta que está acá, generalmente es más alta que la segunda. Y algo relevante cuando tenemos bloqueo de rama derecha es que una relación RS, o sea, el voltaje de la R, como vemos acá, sobre el de la S, da una relación menor a 1, o la presencia de cualquier Q en estas. Y el bloqueo de rama izquierda en lo que se basa fundamentalmente es una
activación muy lenta del ventrículo manifiesta por una R inicial larga, o si es un complejo predominantemente negativo por una S desde el inicio hasta el nadir de la misma, que es muy largo y que lo definimos como 60 milisegundos, y la presencia de cualquier onda QMB6 también es importante, y estos son los criterios morfológicos que son el cuarto de Brugada. El criterio de Brekey probablemente es uno de los más recientes y yo creo que es uno de los más utilizados gracias a que se utiliza una sola derivación y principalmente su criterio inicial es bastante simple de aplicar, y es que simplemente usted tenga una R dominante en ABR, y si ya usted encuentra alguno de estos ya le sugiere que sea una taquicardia ventricular, que la R inicial sea más de 40 milisegundos o la Q sea más de 40 milisegundos, nuevamente reflejando la activación lenta del ventrículo. Y tal vez el paso más enredado del Brekey es el BIBT, en el cual usted compara la velocidad de activación inicial del complejo versus la terminal, teniendo presente que en las taquicardias ventriculares, a diferencia de las taquicardias paraventriculares, generalmente el inicio de la taquicardia, el inicio de la misma es más lento que la terminación, y eso es una característica fisiológica muy importante al momento del diagnóstico. Este es el criterio conocido como de Pava, se denomina el tiempo pues al pico de la R o al pico de la Q si es positiva o negativa, y se aplica solo en D2, y es un único criterio en el cual, si desde el inicio del complejo hasta el punto de la deflexión intrínsecoide, ya sea positivo o negativo, dura más de 50 milisegundos, pues es positivo para que sea una taquicardia ventricular. Esos son como los tres más clásicos. Ahora, ¿cuál es el nuevo algoritmo? Que es un algoritmo sencillo de aplicar, es esto: la presencia de una R monofásica en ABR, igual que se aplica en el criterio, en el algoritmo de Brekey, un QRS que sea predominantemente negativo en D1, D2 y D3, que son, perdón, D1 no, en D2, D3 y ABF, aquí me excuso por el error, D2, D3 y ABF, y este es independiente del patrón que tenga. Y lo otro es el concepto de complejos QRS opuestos entre las derivadas de las extremidades y las derivadas negativas, y vamos a ver eso en qué consiste. Entonces, una R monofásica, tal como veíamos en el Brekey, entonces es una R única, ¿cierto? Predominio. La segunda, que era predominancia negativa en las derivadas inferiores, que son ABF, observen aquí cómo el complejo es predominantemente negativo, D2 y D3, ese es el segundo criterio, y digamos el criterio novedoso, que es este. Entonces, ¿a qué nos referimos con QRS opuestos entre derivadas inferiores y las derivadas de las extremidades? ¿Cuáles son las derivadas de las extremidades en este caso? Tendremos ABR, ABL, y ellos también contemplan D1. Entonces, se basa en contrastar digamos, hacia dónde están los complejos de las derivadas inferiores, vean D2, D3 y ABF, que son positivos, y esto es opuesto a las de los miembros, que es ABR, miren cómo predomina la negatividad, ABL, observen cómo predomina la negatividad. Entonces, eso es relevante. ¿Cuáles son los criterios? Entonces es esto: un QRS monofásico, ya sea con un patrón QS o R, pero que sea monofásico, ya sea negativo o positivo, en las tres derivadas de la pared inferior, tal como les acabo de enseñar. Y la otra es que usted tenga un QRS monofásico, ya sea positivo o negativo, en dos o tres de las derivadas de las extremidades, pero siempre y cuando sean opuestas a las derivadas inferiores. Entonces miren aquí varios ejemplos: D2 y D3 y ABF positivos, con ABR y ABL predominantemente negativos. Observen aquí nuevamente D2, D3 positivos, ABF también positivo, y las derivadas de las extremidades D1, ABR y ABL con predominancia negativa. Y miren uno aquí diferente, en la cual las de la cara inferior son negativas, D2, D3 y ABF son complejos predominantemente negativos, y esto contrasta con ABR, ABL y D1, perdón, que son positivas. Este es el nuevo paso y lo novedoso de este algoritmo. Por eso se denominan QRS opuestos entre las derivadas de la cara inferior y las derivadas de las extremidades. Entonces vean que es un criterio sencillo en el cual usted no tiene que medir duraciones, voltajes, y digamos que eso es a lo que le apuntan los autores. Entonces, ¿qué hacían ellos? La presencia o ausencia de la taquicardia ventricular, a ellos le tenían que hacer todos los criterios, todos los algoritmos. En caso de desacuerdo, buscaban un tercer electrofisiólogo y ellos querían mirar el rendimiento de este algoritmo diagnóstico, entonces calcularían el valor predictivo positivo, negativo, la especificidad, la sensibilidad y la exactitud de este nuevo algoritmo comparado con los algoritmos clásicos. Y ellos, digamos aquí lo voy a pasar rápidamente, porque ellos lo que tenían que hacer era detectar
con todos los algoritmos, cada uno de los pasos. Recuerden que en estos que son multi-step, cuando usted llega y encuentra uno de los criterios, usted ahí ya puede parar porque estableció el diagnóstico de taquicardia ventricular. Aquí con propósitos de, digamos, del estudio, ellos los tenían que sacar todos y aquí es más o menos cómo se comportaron. Entonces, este es el de las extremidades, de los 528 iniciales, solo con el ABR positivo, 160 pacientes ya se diagnosticaron, ya lo cumplían. De esos 368 se les aplicó el segundo paso, que es el QRS predominantemente negativo en 2 y 3, y el step 3 y el paso 3, que es el QRS opuesto en las derivadas de las extremidades. Y así ellos hicieron con cada uno de ellos. Con el Brugada aplicaron los 4 pasos, con el Berekei aplicaron los 4 pasos y finalmente con el algoritmo de una sola derivada, que es en D2, y allí definieron que es todo esto para las variables operativas de la muestra. ¿Por qué se desarrolló este algoritmo? Entonces ellos hicieron una evaluación retrospectiva de 130 casos en China y todos fueron confirmados por estudio electrofisiológico, y esto tiene un principio fisiológico importante, y es que las direcciones de la repolarización entre una taquicardia ventricular y una taquicardia supraventricular, que es la diferenciación más grande que nosotros queremos hacer con estos algoritmos, varía o son marcadamente diferentes en el plano frontal. Entonces, para aquellos que no están muy familiarizados, el plano frontal son estas derivaciones ABR, ABL, de 1, 2, 3, ABF y de 3, y digamos que nosotros intentamos ver el corazón de esta manera. Cuando hablamos de el plano frontal, digamos que cuando se presenta un bloqueo de la rama izquierda, entonces la despolarización, digamos, del lado derecho inicial del corazón es rápida, la despolarización de allí al ventrículo izquierdo es muy lenta, y eso hace que el vector total, en este caso, sea muy horizontal y casi hacia la izquierda. Mientras que cuando tenemos un bloqueo de rama derecha y la conducción del lado izquierdo es rápida, como es normalmente, se despolariza primero esta pared y posteriormente tiene que ir digamos, a despolarizar el resto del corazón del lado derecho, y eso hace que nuestros vectores, en el contexto de taquicardias supraventriculares con aberrancia, que es como el diagnóstico diferencial principal, los vectores totales de despolarización sean muy horizontales. ¿Qué pasa entonces con las taquicardias ventriculares? Entonces, ellos mencionan que generalmente las taquicardias ventriculares se originan o en el aspecto superior o inferior del ventrículo, y allí tienen direcciones, sus vectores de despolarización tienen direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir? Cuando mi taquicardia ventricular se origina digamos, en la región superior del miocardio, el vector de despolarización total hacia la cara inferior llevará a que estas precordiales tengan digamos, una dirección principalmente positiva, una polaridad principalmente positiva. Y ocurre lo opuesto cuando estas taquicardias se originan en el aspecto inferior del corazón, y digamos que el vector de despolarización es hacia arriba, por lo que las derivadas inferiores pues probablemente tendrán componentes principalmente negativos, tal como les había enseñado. Entonces ellos basan estos principios, o digamos en este principio fisiológico, el hecho de tener polaridades opuestas entre las derivadas inferiores y las derivadas de las extremidades. ¿Cuáles son los pitfalls que ellos identificaron? Entonces, cuando las taquicardias son subendocárdicas o cuando las taquicardias se originan cerca del sistema de conducción que no cumplen este principio que yo les acabo de narrar, entonces allí, por ejemplo, cuando la taquicardia ventricular es subendocárdica, cuando despolariza este pedacito de ventrículo, él genera una onda R pequeña que, digamos, va en contra a lo que enuncié en el principio previo, y posteriormente se irá a despolarizar el resto del ventrículo, y eso explica por qué tendrán una R, generalmente minúscula, pequeña, con una S, un patrón RS. ¿Ellos qué hicieron? Ellos identificaron esta como una posible debilidad de su algoritmo, y por eso fue que adicionaron los dos criterios iniciales de ABR positivo y de las QRS predominantemente negativos en 2, 3. Muy bien. Entonces, el análisis estadístico, las variables continuas las expresarían por media y desviación estándar, las variables categóricas por porcentajes, y ellos iban a hacer una concordancia interobservador con la prueba kappa. Y esto es como ellos definieron los valores de kappa de la correlación. Entonces, si era menor a 0.21 era una pobre correlación entre los evaluadores, y si era mayor a 0.8 la correlación entre ellos iba a ser excelente. ¿Qué es esto? Digamos, para que en términos sencillos, es que las dos como dictámenes de los expertos, pues qué tan similares eran entre sí.
Así fue como ellos definieron cada una de las variables operativas, la exactitud, la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos, que no haré mucho hincapié en ello, pues porque son ya variables, digamos, epidemiológicas claramente establecidas. Y adicionalmente ellos iban a hacer comparaciones entre la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas, iban a comparar los valores predictivos positivos y negativos, y lo más importante de este ensayo es que iba a ser una curva ROC y un área bajo la curva para evaluar el rendimiento diagnóstico del método. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, la media de edad fue 54 años, pacientes relativamente jóvenes, 70% eran hombres, 22% de los pacientes tenían un QRS ancho de forma basal, y en el estudio electrofisiológico de los 528 pacientes, el 75% se diagnosticaron con taquicardia ventricular y el 25% se diagnosticaron con taquicardia supra. ¿Cuál fue la concordancia del algoritmo de las extremidades? Entonces, en general, fue excelente entre todos los evaluadores, fue 0.8, y aquí está la concordancia de cada una de las pruebas, resaltando que el algoritmo de las extremidades fue seguramente el que más concordancia tuvo, con 0.98. Recordemos que más de 0.8, entonces sería excelente. Y recordemos que todos estos eran electrofisiólogos expertos en arritmias, pues, y en taquicardias. Este es, digamos, como el rendimiento general de la prueba. En esta primera columna está el algoritmo de las extremidades, y lo que yo hago acá es intentar compararlo con cada uno de ellos. Lo que ustedes ven en el cuadrito naranja oscuro es que el algoritmo de las extremidades se comportó mejor que esta, y el que ustedes ven en la linecita como color salmón, entonces es que, entre comillas, perdió respecto a dicha prueba. Entonces, en cuanto a la exactitud, podemos ver que fue más exacto que el test de Brugada y que el test de la única derivación en D2, y fue muy similar con BRK. En cuanto a la sensibilidad, fue significativamente más sensible en aquellos de la derivada de D2, pero fue menos sensible que el Brugada y el BRK, pero probablemente en lo que más ganó la prueba fue en la especificidad, donde superó ampliamente a Brugada, a BRK y a la derivación y a la criterio en D2. Y asimismo, en cuanto al valor predictivo positivo, pues digamos que tuvo un mejor comportamiento que las tres pruebas con las que se comparó, perdón. ¿Cómo se llegó al diagnóstico correcto? Comparando el diagnóstico electrocardiográfico con el del estudio electrofisiológico. Entonces, el de las extremidades logró 465 de los casos diagnosticados correctamente, el de Brugada 450 y el del BRK 467 casos. Muy bien. Y esta es, yo creo que la gráfica más relevante del ensayo, pues del estudio, y es, recordemos que una curva ROC y un área bajo la curva se utiliza para mirar cómo es el rendimiento diagnóstico de cada una de nuestras pruebas. Entonces, en esta, el algoritmo de las extremidades tuvo un mejor rendimiento como prueba diagnóstica con un área bajo la curva de 0.91 comparado con los otros tres algoritmos tradicionalmente utilizados. Eso hace que, al menos en este estudio, este criterio diagnóstico haya tenido un excelente rendimiento como prueba. Una cosa interesante, y es que a ellos les llamó mucho la atención porque encontraron un muy mal rendimiento de la prueba de Brugada, especialmente una muy baja sensibilidad. Entonces ellos hicieron un análisis independiente del algoritmo de Brugada y lo dividieron de acuerdo a si tenía morfología de rama derecha o izquierda. Y ustedes pueden ver aquí el comportamiento del algoritmo en cada una de estas, como estos contextos. En general, cuando el paciente tenía bloqueo de rama izquierda, la prueba tuvo una mejor especificidad que cuando el paciente tenía una morfología de rama derecha, de bloqueo de rama derecha. Y asimismo tuvo una diferencia o un mejor comportamiento del área bajo la curva y la curva ROC cuando tenía rama izquierda versus cuando el paciente tenía morfología de bloqueo de rama derecha. Y estos dos criterios fueron estadísticamente significativos. Muy bien, ¿cuál fue la discusión entonces que hacen estos autores? Entonces ellos dicen que este es un estudio que muestra que un protocolo novedoso en el que se utilizan las derivadas de las extremidades, que como les he mencionado, evalúa el plano frontal del electrocardiograma. Entonces, cuando se compara este nuevo algoritmo con los protocolos utilizados frecuentemente, logramos una más alta especificidad y una mejor área bajo la curva para el diagnóstico de TB. Y otra cosa en lo que ellos hicieron mucho hincapié es que tiene una elevada reproducibilidad entre los evaluadores. Recordemos que era el que tenía el mejor capa entre todas las pruebas.
¿Cuál es la ventaja principal que ellos enumeran de este nuevo algoritmo? La alta especificidad. Eso permitirá un diagnóstico más certero de las taquicardias ventriculares. Y una cosa importante es que esta alta especificidad fue dependiente. Recordemos que este algoritmo tiene 3 criterios, pero esta alta especificidad fue, digamos, representada específicamente por el patrón de complejos opuestos del QRS entre las derivadas inferiores y las derivadas de las extremidades. Ellos dicen que esta es como la perla, como la joya de este nuevo algoritmo. Y esto se basa, tal como les había indicado, en las direcciones de despolarización diferentes que se dan cuando yo tengo una taquicardia supraventricular con aberrancia o con trastorno de la conducción de base, en el cual la despolarización inicial va a ser rápida porque utiliza al menos parte del sistema de conducción, versus una taquicardia ventricular que, como sabemos, el inicio de la misma es lento, no utiliza el sistema de conducción, sino que se va de acuerdo a las uniones gap, digamos que despolarizando todo el ventrículo. Porque ellos dicen que esta es la joya de la corona. Ellos ya habían lanzado un póster previo en el ACC del 2019 reportando el rendimiento solamente del último criterio, de los QRS opuestos entre las extremidades y las derivadas inferiores. Aquí ellos lograron encontrar una sensibilidad muy baja, pero una especificidad muy alta. Motivadas por esta sensibilidad tan baja fue que ellos decidieron meter los 2 criterios iniciales, pero entonces ya desde el 2019 venían trabajando en este algoritmo. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son algunos de los pitfalls que puede tener este algoritmo? Entonces es esto, no todas las taquicardias ventriculares van a cumplir este principio de tener QRS opuesto, sino que dependerá mucho de dónde se origine. Entonces, por ejemplo, en las taquicardias que se originan en sitios diferentes a la región superior o inferior, pueden que, por ejemplo, derivadas como D1 y ABL no se comporten de la misma manera, y eso es gracias a que en la vida real el D1, el ABL y el ABR no son completamente simétricas a las derivaciones inferiores. Entonces, cuando una taquicardia se origina en un sitio diferente al aspecto superior o inferior, pues digamos que puede dar polaridades diferentes en estas. Y lo otro que ellos mencionan que puede ser una de sus debilidades son las taquicardias ventriculares originadas en el subendocardio, tal como les enseño acá que hacen una R inicial, o lo otro son las taquicardias ventriculares fasciculares que comprometen uno de los fascículos del sistema de conducción, y estas taquicardias tienen una particularidad muy interesante, y es que son taquicardias de complejos no tan anchos y que, como en su circuito utilizan el sistema de conducción, pueden tener un inicio de la taquicardia rápido, simulando mucho una taquicardia supraventricular con aberrancia. Estas pueden ser algunos de los pitfalls. Para eso, ellos lo que intentan hacer es poner los 2 criterios nuevos, y lo otro es que dicen que estos representan, pues son como casos aislados pues dentro de las taquicardias ventriculares. A ellos les llama mucho la atención la baja especificidad del algoritmo de Brugada, y hacen una salvedad interesante que yo creo que vale la pena resaltar para todos los presentes que no están familiarizados, y es que el algoritmo de Brugada original tenía una especificidad del 96%, pero esto no se ha logrado reproducir en ningún otro estudio subsecuente, y de hecho la especificidad ha sido reportada mucho más baja. Y esto se dice que, entre otras cosas, es debido como a la complejidad de este algoritmo, especialmente el último criterio, el de los criterios morfológicos, porque allí es como donde más errores se lleva a su interpretación. Y lo otro es que cuando evaluamos dentro de estos criterios morfológicos el subgrupo con bloqueo de rama derecha, muchas veces las taquicardias supraventriculares, como bien sabemos, el patrón como más frecuente de aberrancia es el de rama derecha. Entonces esto puede llevar a alguna alteración en la interpretación. Y lo otro es que cuando yo tengo una taquicardia supraventricular y hago aberrancia con morfología de rama derecha, digamos que por ese mismo bloqueo yo puedo hacer una R en B1, y esto me altera la relación RS menor a 1, que es uno de los criterios principales morfológicos. Entonces digamos que por eso es. Esto se ha reportado en varios, pero este es uno muy interesante porque es uno de los primeros que comparó cabeza a cabeza cada uno de los algoritmos diagnósticos de taquicardia ventricular. Y observen cómo el de Brugada nuevamente tuvo una especificidad muy bajita, y este artículo fue publicado en Europace. De aquí han salido otro en el 2015, otro más reciente en el 2018, reportando rendimientos similares de cada uno de estos algoritmos. Muy bien, ¿cuál es otra de las fortalezas de nuestro algoritmo? Es que es un algoritmo muy simple y que tuvo una buena correlación entre todos los evaluadores, y menciona que, por ejemplo, a diferencia del Brugada,
donde identificar la disociación AB es muy importante porque es muy específico, pero digamos solamente lo logramos ver en el 20%, comparado con otro criterio como el cuarto paso, que es el morfológico, pues nuestro criterio es mucho más sencillo de aplicar. Entonces, digamos que esa es una de las cosas importantes. Ya para finalizar, ellos enumeran algunas aplicaciones clínicas y es que este algoritmo, utilizando las derivadas de las extremidades, se puede utilizar para el diagnóstico rápido en el servicio de urgencias y que puede ser, digamos, apoyado en su sencillez, puede ser aplicado por electrofisiólogos y no electrofisiólogos. Y lo otro es que menciona que en el monitoreo Holter se incluyen las derivadas de las extremidades, pero no las precordiales, pues no todas las precordiales. Entonces, por ejemplo, para ver un Holter, puede ser muy útil para intentar discernir si estamos frente a una taquicardia supra con aberrancia versus una taquicardia ventricular. Y asimismo, ellos mencionan que por la simplicidad de su sistema, podría incorporarse dentro de los sistemas de detección automática en la monitoría continua de unidades, digamos, de alta dependencia. ¿Cuáles son las limitaciones? Ellos mencionan que tiene una menor capacidad para detectar TVs originadas cerca del sistema de conducción o de estructuras intracavitarias, como les mencioné, digamos, desde el punto de vista de vector de activación, ya les expliqué por qué. Y lo otro es que en este estudio no se incluyeron pacientes que tenían anormalidades del QRS de base, o sea, diferente a un QRS ancho. Por ejemplo, ellos mencionan que pacientes con cardiopatías congénitas o corregidas, o pacientes operados, entre otras cosas, que tienen muchas alteraciones en el QRS, no fueron incluidas. Y algo que yo quiero anotar es que recordemos que este es el estudio como de introducción, de desarrollo del algoritmo. Entonces yo espero que pueda ser validado más adelante y miremos qué le pasa si se comporta como muchos de los otros algoritmos que en las cohortes y en los estudios de validación, pues su rendimiento baja, pero al menos en este estudio inicial parece ser bastante prometedor. Como les mencioné, este era un club de revista más cortico. Muchas gracias por la atención y pues quedo atento a todas las inquietudes que puedan quedar. Fantástico, Alberto. Muchísimas gracias por tu presentación. Se abre la discusión, de manera que ya saben ustedes que podemos recibir observaciones, preguntas, aportes a través del chat o levantan la mano y ofrecemos el micrófono. De manera que pues están todos disponibles. Está el doctor Juan David para que de una vez le Sí, ofrezcamos el yo le acabo de micrófono. poner el micrófono Y en para ver si el fantasía, doctor Juan Juan David David, quiere contar participar. contigo esta noche en el Club de Revistas. El doctor Juan David es un electrofisiólogo de la clínica cardiovascular, docente del doctor Alberto y, pues, hombre, experto en el tema. Definitivamente es una visita extraordinaria para nosotros esta noche, Juan David. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Claro que Sí, sí. señor. Adelante, Juan David. Ajá, ¿qué más, profesor? ¿Cómo está? No, Muy muy bien, bien. sí. Muchas gracias. Me salí, no. No, Estás se bien. sigue No, escuchando. te sigue escuchando. No, yo quería, pues, no, Jessy, pues, felicitarlo, pues, por interpretar, porque el estudio, pues, quien no tenga, pues, como un conocimiento importante del tema, puede ser muy retador, pues, leerlo en principio, porque tiene que ir a buscar muchas otras informaciones para uno tratar, pues, como de entender de dónde están, pues, o de dónde viene el problema con los criterios. El estudio me parece que es muy interesante porque yo lo veo pues como yo llevo 6 años como electrofisiólogo y yo he visto que los algoritmos que existen para hacer el diagnóstico de la taquicardia ventricular, o sea, no hay un algoritmo perfecto, no existe el algoritmo perfecto. Lo que yo hago, lo que uno va pues como aprendiendo, pues a mí me queda un poco más fácil porque pues yo veo el electris y muchas veces el paciente pues termina en un estudio electrofisiológico y yo puedo determinar si era TV o no TV y vuelvo y me devuelvo y de manera retrospectiva pues uno se va retroalimentando. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo he visto? O sea, que los algoritmos se ayudan y se van sumando y eso es lo que me va permitiendo mejorar como esa sensibilidad de especificidad. Para mí, pues es más fácil porque yo veo pues más electros todos los días, aprenderme los algoritmos de Brugada. Después sale pues el algoritmo pues de Berekei y el del doctor Pava, que por cierto pues es un electrofisiólogo de Cali pues Colombiano. Ajá. y es un colombiano y es muy importante. Él hace pues esa descripción en D2 donde la deflexión intrínseca debe ser más de 50 milisegundos, sea D2 positivo, sea D2 negativo.
Entonces, lo que uno va como desarrollando es como esa capacidad, y entonces yo a veces lo que hago es tratar de correr todos los algoritmos en un mismo electrocardiograma. Entonces, ves, vamos a ver si me sirve acá el de Brugada, vamos a ver si me sirve el de Berekis, vamos a ver si me sirve el PAP. Este es uno adicional porque muchas veces uno tiene dificultad en el abordaje de estos pacientes, y el tener disponible pues otra herramienta, muchas veces nosotros lo que hacíamos era mirar pues el eje. En cierta forma este algoritmo lo que nos estamos diciendo es que si hay un eje pues hacia arriba principalmente, pues vamos a determinar si está originándose pues en una porción inferior. O sea, es solamente pues tratar de entender cómo se despolariza el corazón desde el punto de vista vectorial, o sea, hacia dónde está el vector del corazón, y entender cuáles son esas derivaciones que de manera vectorial están opuestas entre sí. Entonces ya hay una discordancia en ese origen pues como ventricular. Es un algoritmo pues nuevo, como lo decía Yesid, pues qué limitación pues yo vería pues también es que es el primer estudio, fueron con electrofisiólogos, o sea, vuelvo y le digo, o sea, para el electrofisiólogo va a ser más fácil hacer esa interpretación. Probablemente esas mismas características operativas puedan ser diferentes si lo utilizamos en los cardiólogos, y puede ser muy diferente también si lo utilizamos en los médicos internistas. Probablemente, si se hace un estudio, y esa es la importancia, por ejemplo, de estos trabajos, pues no, en el laboratorio nosotros pues tenemos muchos pacientes con electros, con estudio electrofisiológico, y mirar a ver cómo se comporta de manera operativa, por ejemplo, la interpretación en cardiólogos, o cómo se hace pues la interpretación en internistas, o el médico general, que también pues vale, que son también los primeros, incluso pueden ver más electros en taquicardia que nosotros. A mí me parece pues que es un estudio pues muy valioso, que abre pues incluso la puerta para las personas que están interesadas en querer validar más allá pues Nosotros. este trabajo, y si quieren pues, y en la clínica pues estamos pues también prestos, y lo que necesiten. Muchísimas gracias, Juan David. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguna observación, alguna pregunta para el doctor Alberto? Tenemos una excelente. Está el doctor Edison Muñoz, que desea el micrófono, por favor. Alberto, le Ah, asignamos el bueno, ya se micrófono al lo voy a... doctor, Listo. al doctor Edison, que agradecemos muchísimo su compañía, sacándole un rato a su familia, que es para él muy importante. Está Listo, el doctor disponible el Edison tiene que micrófono. activarlo. Adelante, Edison. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Yesid, muy interesante, como lo decía, una propuesta como diferente del Club de Revistas, pero que muy útil, pues obviamente, abordar un tema de estos. Yo creo que Yesid explicó muy bien el artículo, y lo que nos acaba de decir el doctor Juan David es muy valioso, pero yo sí quisiera recalcar una cosa, y es que recordemos que en el paciente que nos llega a una taquicardia de este tipo, pues el análisis electrocardiográfico y de que le hagamos todos los algoritmos, y estoy completamente de acuerdo con el doctor Juan David, que uno, pues haciéndole más algoritmos, pues más elementos se llena para decir que sea de la una a la otra, pero recalcarle pues a todo el personal en formación o a diferentes niveles de atención, que pues una vez nos llega el paciente con una arritmia de estas, y si de pronto no tenemos mucha experiencia o tenemos dudas, pues lo que importa inicialmente es obviamente pues tratar de tomar el electro para después con calma hacer el análisis, pero que pues debemos resolver la urgencia del paciente, si recordar que si está inestable pues definir cardioversión si es del caso, y que pues ya toda esta filigrana de mirar si eso es lo uno, si es lo otro, que va a ser muy importante obviamente por todo lo que Yesid mencionó al principio, pues no nos debe abrumar en el momento de la urgencia, sino que ya lo debemos definir con calma y con el paciente más estable. Muchas gracias. Muchas gracias, Edison. ¿Alguien quiere hacer alguna observación a través del chat? Está Santiago, que también solicita el micrófono. Por favor, Alberto, Ay, le profe. asignamos el micrófono a Santiago. Eh, Santiago, Listo, tienes el Santiago. micrófono. Puedes abrirlo. Hola, ¿me logran oír? Adelante. Aló, hola, profe. ¿Cómo Aló. estás, Santiago? Se te oye muy bien. Bueno, es que yo quería hacerle una pregunta a Yesid porque respecto al diseño metodológico del estudio, por si de pronto los autores lo aclaraban, y es que
posiblemente puede haber un sesgo en el diseño que favorece positivamente el rendimiento diagnóstico de una prueba en estudio. Y, por ejemplo, es el caso de con una prueba de esfuerzo. Cuando una prueba de esfuerzo sale positiva y usted lo lleva a una angiografía coronaria, posiblemente encuentra más casos de enfermedad coronaria. En este caso, se estudiaron el rendimiento del algoritmo en pacientes que habían sido llevados a estudio electrofisiológico. La pregunta es si fue un estudio retrospectivo en el que solo aquellos que tenían estudio electrofisiológico se evaluaron de manera hacia atrás, o si a todo paciente que entraba por taquicardia, independiente del criterio clínico, se le llevaba estudio electrofisiológico y luego se evaluaba el rendimiento del algoritmo, que esto podría modificar como el rendimiento estadístico de la prueba, de la prueba a evaluar. Santi, mira, hay varias cosas. Lo primero es que de entrada vamos a tener un contexto de investigación que es diametralmente diferente al contexto del día a día. Partamos de varias cosas. Eran centros de referencia, electrofisiólogos de referencia también. Entonces, digamos que ahí, pues, digamos, uno lograr dicho performance, pues probablemente va a ser muy difícil. En cuanto al orden de los factores, como tú me lo enumeras, se supone que eran pacientes que tenían taquicardias. Ellos no enumeran, o mejor, no describen en el estudio si eran pacientes consecutivos, no describen eso, sino que en el periodo de tiempo en el que lo hicieron, 2015, perdón, a 2018, ellos encuentran ese número de pacientes con taquicardia de complejos anchos y que habían sido llevados a estudio electrofisiológico. Ellos no hacen el discernimiento sobre si estos fueron todos sus pacientes, si el 100% de los pacientes con taquicardias de complejos anchos que fueron atendidos en estas instituciones fueron llevados a estudio electrofisiológico. Ellos no hacen mucha salvedad respecto a esto. Entonces, digamos que nos queda un poquito difícil caracterizar ahí la población en este sentido. Y asimismo, entonces ellos cuando lo llevan a estudio electrofisiológico no describen exactamente el por qué, pero aparentemente no, digamos que no quedaba como la idea de que fueran solo porque sospecharan que eran TB, porque al final diagnosticaron, si recuerdas, 25% eran supraventriculares con aberrancia. Entonces, y digamos el rendimiento de los algoritmos para esos pacientes también fue bueno. Entonces, no queda muy claro el motivo de por qué seleccionaron estos pacientes o si son todos, porque ellos fueron llevados a estudio electrofisiológico. Pero insisto, esto es un contexto de estudio, digamos, un clúster muy cerradito, con evaluadores top, o sea, entonces, por eso yo mencionaba que probablemente lo que nos falte es la evaluación de este algoritmo como en la vida, lo que llamaríamos la vida real, ¿cierto? Que hay un montón de artículos denominados así. A ver cómo nos va a ir. Perfecto, muchas gracias, Alberto. ¿Hay alguna... Santiago, ¿tú quieres complementar algo que mantienes todavía elevada la mano? Si quieres algún comentario, adelante, Santiago. Bueno, ¿quién más tiene deseos de participar con preguntas, con aportes? ¿Alguna otra persona quiere hacer una observación al artículo? Alguien que se llama Gabriel Arsenio Londoño. Gabriel Arsenio Londoño dice, una pregunta, ¿habría alguna influencia si el paciente tiene bloqueo fascicular preexistente? ¿Quedaría esa morfología inversa en las derivadas frontales? Sí, digamos que cuando usted se enfrenta a una taquicardia de complejos anchos, como que el diagnóstico diferencial grande es TB o una supra con aberrancia, y la aberrancia puede ser que usted de base tenga el trastorno de la conducción o lo haga por frecuencia. Entonces, en estos contextos, digamos que en lo que se basa es que las taquicardias supraventriculares, en general, el inicio de la activación es más rápido que digamos, comparado con las taquicardias ventriculares. Entonces, estos pacientes fueron como tenidos en cuenta y por eso, dentro de las otras cosas, fue que se metieron algoritmos adicionales. Y digamos que la principal diferenciación que uno siempre intenta hacer en estos contextos es justamente eso, pacientes que tengan una supra con aberrancia versus TB. Entonces yo creo que seguiría aplicando para estos pacientes. Y recordemos que eran 25% de los diagnósticos finales, eran taquicardias supras con aberrancia. Entonces, eso es.
Perfecto. Muchas gracias, Alberto. No sé si el doctor Juan David tenga alguna observación final. Creo que nos estamos acercando a la parte final. Adelante, Juan David. Profe, ¿me escuchan? Sí, señor, te estamos Sí, oyendo. señor. Sí, pues apoyando pues lo que dijo Edison, pues siempre que exista la duda, siempre actuar en favor del paciente, ¿cierto? O sea, si yo tengo la duda, lo debo tratar como una taquicardia ventricular. O sea, eso pues es demasiado importante y estos algoritmos siempre van a ser muy difíciles, o sea, por ejemplo le digo, o sea, nosotros como cardiólogos pues nos queda fácil porque pues nada más nos toca pues como leer cardiología, pero por ejemplo uno como médico general tiene que aprender los criterios de lúpulos, de artritis, y tener todos estos criterios puede ser difícil. Ahorita pues hay muchas herramientas tecnológicas a la mano que si el paciente me permite, que si la estabilidad hemodinámica lo permite, pues yo puedo preguntar. Nuevamente, mientras más algoritmos utilice, van a ver que, por ejemplo, pues a mí me va mejor y yo siento que los criterios morfológicos de Brugada para mí pues se comportan mejor que otros criterios. Me ha servido pues como más hacer esa discriminación en la parte pues como de si es una taquicardia ventricular o no, pero los criterios morfológicos tienen esa dificultad, como lo decía y así como lo mostraban en el estudio, o sea, aprenderse esos criterios morfológicos, diferenciar si es un B1 monofásico, si es un B1 trifásico, o sea, tener esa experticia toma tiempo. Entonces, en la medida que uno los vaya utilizando, que los vuelva a leer, que siempre que vea una taquicardia, que siempre que vea una taquicardia ventricular, tratar de retroalimentarse. Le puede tomar la foto así sea pues que después se la pregunta el cardiólogo, mira, vos qué pensás de ese electro o terminar, y eso es lo que le va a ayudar a uno pues como para cuando vuelva a enfrentarse a un electrocardiograma. Este nuevo algoritmo, pues seguro pues lo vamos a utilizar, nos va a ayudar muchísimo pues como en la diferenciación, algo que es muy valioso y que nosotros no tenemos en nuestro medio, por ejemplo, es un Holter de 12 derivadas. Entonces muchas veces uno ve complejos anchos en un Holter y los Holter que nosotros tenemos en nuestro medio es de 3 derivaciones, pero en esas 3 derivaciones por lo menos tenemos las del plano frontal. Entonces eso puede también ser una herramienta a la hora de tomar una decisión y poner un diagnóstico, sobre todo pues para nosotros los cardiólogos que leemos Holter. Agradezco mucho pues la invitación, muy bueno escuchar pues a compañeros, al profesor Carlos José, muchísimas gracias. A ti, Juan David, Muchas muchas gracias, gracias. profe. Alberto, ¿tienes algún comentario final? No, pues yo creo que es un algoritmo, es un tema difícil, es un tema difícil. Yo creo que es un algoritmo accesible con el cual nos podemos ir familiarizando. Obviamente darle una esperita, digamos, para tener un poco de bases más sólidas respecto a su rendimiento. Y yo creo que vale la pena resaltar algo y es, por eso lo mencionaba al inicio, siempre que usted tenga una taquicardia de complejos anchos regulares, si usted está embalado, piense que esté bien y seguro no va a fallar, pues o nadie le va a decir nada por pensar que esté bien. Entonces, que creo que es uno de los mensajes grandes. Y lo otro es esto, ojalá nos retroalimentemos, nos vayamos familiarizando con esto para que cada vez sea un tema más accesible a todos nosotros. Muchísimas gracias Sí, a todos por su acompañamiento en este club de revista. Y yo creo que, profe, que muchas gracias. Les ofrezco a todos enviarles el enlace para poder ver la grabación del doctor Alberto Saavedra, que sé que vale la pena tener a la mano no solamente el artículo, que afortunadamente pudimos enviárselo ya en una edición apropiada, sino esta grabación muy didáctica que creo que les va a ser de gran utilidad. Muchas gracias por la compañía. Pues no pude saludar a todos los que asistieron hoy. Tenemos excelentes compañeros, internistas, cardiólogos, fellows, residentes de medicina interna. Nos agrada mucho el que nos hayan acompañado y pues esperamos que nos sigan acompañando. Ok, una buena noche.